Imagina esto, entras a un casino, suena la máquina tragaperras, luces brillantes, una voz anuncia un gran ganador, y piensas, ¿por qué no yo? Sacas tu dinero, apuestas una vez ganas, apuestas de nuevo pierdes, y ahí comienza todo, te dices una más y me recupero, pero nunca es suficiente. La ludopatía no es solo un problema de dinero, es una trampa psicológica, una adicción que ha destruido vidas, Hola, ¿cómo familias y están? sueños. Soy Betty Gaidú, saludo desde Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Te doy la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús, un canal creado para dar a conocer la buena noticia del amor de Dios. Sí, sí, es cierto. Adrián, ¿y cómo se puede prevenir esto, especialmente los jóvenes? Con educación, con educación. Como te decía antes, no sé si fui claro, pero los recursos simbólicos, los recursos subjetivos de una persona son los que te ponen a resguardo y te dan recursos para vivir una buena vida, digamos. Y te dan recursos para decir hasta acá, en esto no meterme, en lo otro. Y ahora hay toda una difusión con una buena educación, empezando por el hogar, los diferentes, una educación en red. Por eso está bueno que se visibilice esta problemática, que hayas tomado estado parlamentario. En la ley lo dice, que dice algunas regulaciones con respecto a la propaganda que te decía antes, pero también que en las escuelas, en los organismos públicos y demás, se tiene que dar clases, educar para la sensibilización y la prevención de este tipo de problemáticas. Pero la educación es como la herramienta preventiva más poderosa para no meterse en este tipo de problemas. Ajá. Y en los adultos que ya se supone que están educados, ¿cómo se puede prevenir un adulto que uno ve? Bueno, los adultos lo mismo, porque los adultos a lo mejor son más viejos cronológicamente, pero mentalmente pueden ser son unos niños. Todos tenemos un niño adentro toda la vida, digamos. Y el niño, de alguna manera, no, si bien el tiempo le permite a algunas personas hacer operaciones psíquicas, hay otras que a lo mejor están detenidas y hay como un sin tiempo. Pueden ser adultos de gerontes o unos adolescentes adultos de mediana edad y siguen siendo mentalmente adolescentes o niños. Interesante lo que decís, porque uno piensa que el adulto es adulto en todo, pero evidentemente eh, hay ahí eh, un El vacío, adulto, que podríamos decir que para decir que alguien es adulto, sí, le tenemos que suponer a lo mejor algunas operaciones psíquicas, claro, de resolución de problemas, alguien que es capaz de asumir responsabilidades, fundamentalmente responsabilidades. ¿Cuántas claro, responsabilidades es capaz de asumir alguien? claro. Eso fundamentalmente lo deposita a lo mejor en un lugar de adulto. Pero Ajá. hay gente que es vieja y que son niños irresponsables. La característica del ludópata o de cualquier adicto es la niñez o la adolescencia generalizada, digamos, que hay gente que está vieja en lo cronológico, pero en lo subjetivo sigue siendo este, alguien que se quedó detenido en el tiempo y que como no cuenta con muchos recursos, como un niño. De gente que está en una posición subjetiva de niño irresponsable o de adolescente irresponsable, Ajá, ajá, aunque cronológicamente tenga muchos años. claro. Y aunque tenga familia, que no esté solo, digamos, porque por ahí la persona que vive sola se siente, va a un bingo o va a un lugar, sobre todo el juego social, ¿no? Y así se siente acompañado, pero hay personas que tienen familia, que tienen como su vida resuelta, tienen trabajo. Sí, sí, Que se le instala a alguien más allá del ejercicio de su voluntad, porque es hay más fuerte. lo que dicen los manuales es como hay una pérdida de capacidad volitiva, se llama, como Ajá. una pérdida de la voluntad, ¿viste? Como hay algo, como un síntoma que se te impone más allá de tu voluntad, no lo puedes manejar. Pero lo lleva a una posición de niño irresponsable, ¿viste? Claro, claro. Adrián, ¿y ese es un común denominador en todas las adicciones? Sí, sí.
Sí, sí, porque alguien que se consume todo. Pero en esa síntoma, cuando se desarrollan las adicciones de los consumos, en definitiva se produce como te decía, una inversión en la posición subjetiva. Porque uno puede hacer uso de un objeto, pero cuando se te instala como adicción, uno es el objeto de la sustancia. Digamos, ya no la maneja más, la sustancia te empieza a manejar a vos. Y es alguien que está expuesto, pobre, está como ahí regalado, digamos, no lo puede manejar. Pero es en la medida en que empieza como a asumir una posición responsable que tiene posibilidad de recuperarse. Ajá. ¿Y esa recuperación se da en la mayoría de las personas o en la minoría vos que tratás estas patologías? Mirá, yo creo que no hay estadísticas serias. No, pero vos Eh, en tu consultorio, en tu por realidad. eso yo te digo que en esto, que entiendo que no, se dice que se recupera el 10% de las adicciones, de los adictos. La gente que trabaja en el ambiente, de las Ajá, adicciones o que trabaja en las instituciones de rehabilitación, donde ajá, llegan los casos más severos, porque a las instituciones siempre llegan los casos más severos, a los consultorios llegan los casos más suavecitos, ajá. como más sencillos de recuperar, pero en las instituciones se dice que el 10% de los adictos se recupera. Yo creo que no hay estadísticas muy serias, es como una percepción, digamos. Claro, claro. Porque después tenés que ver, y estoy de acuerdo, que para mí será, sí, entre el 10 y el 20, Ajá. pero después podés tener de una población a lo mejor del 100%, tenés que a lo mejor un 50%, pero ya te digo, es como una percepción, no es un Una dato estadística. serio, porque además, una estadística seria, porque además yo no creo en esas estadísticas que sean serias, porque también hay que ver quién carga los datos, si Sí, el sí, que carga los datos es alguien que es idóneo, si está capacitado para hacerlo, entonces, claro. pero para mí, podés decir, el 50% de quien desarrolla esta sintomatología de manera más severa, cualquier adicción no se recupera para nada. Del 50% puede acceder a una reducción de daños, del 50% ese. Y de ese 50%, a lo mejor el 10-15% de la población total se recupera y nunca más tiene problemas con eso. El que consulta por sí mismo porque empezó a jugar y está preocupado, qué sé yo, que se le fue la mano jugando y demás, ese es muy fácil que se recupere, porque además le podés hacer ver, viste, que es alguien de alguna manera que está tomado por el discurso de la época y del capitalismo, y que en definitiva termina siendo Una un víctima. tipo de una víctima de todo un sistema Sí, capitalista de consumo, sí, sí, y que en definitiva termina yendo a un lugar del consumidor consumido, que se consume consumiendo. sí, sí. Adrián, y Entonces, cuando le haces ver eso, le haces ver que las plataformas online son una estafa y todo eso, el tipo, si tiene, como decimos, ponerle por decirlo en criollo, si tiene dos dedos de frente, no juega más. claro, claro. Porque, viste, Pero no todos deben tener deseos de curarse, ¿no? De salir. En general eh, llegan a tu consulta personas que quieren salir o que la llevan para ver si pueden salir. es un tema fundamental ese que vos me decís, que eso hace la diferencia, hace entre el éxito y el fracaso de los tratamientos. Claro, Cuando alguien que quiere curarse. claro, Es fundamental, ¿viste? Cuando le decían en las adicciones, cuando tocó fondo, claro. tocó fondo, encontró un límite, quiere curarse, ¿viste? De un hasta acá llegué, eso es fundamental y asume una posición responsable, es fundamental para el éxito de la cura, Ajá. del tratamiento. Si no, el otro no, anda, el que no asume una posición responsable, que quiere seguir jugando, que todavía tiene hilo en el carretel, por más que lo lleven al tratamiento con la gendarmería, no, nada va a funcionar. Claro, claro. Ajá. Te va a hacer fracasar todos los tratamientos.
Pero a lo mejor hay alguien que lo llevan obligado, va a ir, ¿viste? Y va a seguir, para seguir engañando, para seguir jugando, pero bueno, a lo mejor en algunos casos ese primer tratamiento fracasa, pero a lo mejor le sirve para en algún momento tomar él la decisión. Por lo menos ya vio de qué se trata. Voy porque quiero. De decir, sí, me pasa mucho Mira. que lo llevan a un primer tratamiento o varios y fracasan porque van a manipular, a seguir engañando. Todavía no encontraron el límite, todavía ese circuito de satisfacción no le fracasó. Es necesario que cualquier adicción te fracase, que como quien se da contra la pared, que te falle, ya sea la adicción a drogas o estas drogas sin sustancias, podríamos decir. Es necesario que te fracase para que vos, para que alguien tome la decisión de salirse. Ajá, ajá. Adrián, contanos un Es que poquito. hay un libro de un colega mío, de la red TIA, que se llama Cuando la droga falla. Es necesario ese punto, de que hablaba de otras adicciones, pero en general esto es lo mismo, tiene la misma estructura. Cuando la droga falla es cuando este tipo de droga sin sustancia también te falle para que tener la posibilidad de recuperar. Ajá, ajá. Contanos el tema de la adicción ahora de los chicos, de los chicos de la escuela y las características, porque muchos no sabemos los adultos, los que no estamos que no tenemos chicos en la escuela y demás. Contanos un poquito cómo se manifiesta, cómo hacen los chicos para jugar. Lo que te decía antes, los chicos fundamentalmente en la pubertad y en la entrada en la adolescencia, inclusive en la niñez, pero en la entrada en la pubertad y entrada en la adolescencia, es un momento de vulnerabilidad, es un momento de iniciación de los chicos, donde es el paso de la niñez como a la vida adulta. Después la adolescencia es un periodo que va, qué sé yo, desde la pubertad, desde los 13 años, que va hasta los 23, si te quiere. Después hay adolescentes más grandes, eso ha variado mucho y se ha extendido la adolescencia. Pero son varios años que requieren una operación de configuración de una identidad para asumir fundamentalmente una posición sexuada, un lugar en la vida, una forma de incluirse socialmente. Y es toda una etapa, una construcción de la identidad. Y es toda una época de mucha exposición y de mucha vulnerabilidad, que los niños adolescentes es necesario que estén acompañados fundamentalmente por los padres, que los acompañen en ese proceso que no es rapidito, es un proceso de un montón de años. Y yo por ahí los tranquilizo un poco, que digo, tranqui, que vayan de a poco, que es un camino que hay que ir recorriendo y hay como identidades que hay que ir forjándose. ¿Qué pasa? Con estas ofertas de mercado, en esos momentos de vulnerabilidad, de alguna manera el mercado, el discurso capitalista, como le quieras llamar, te ofrece una solución rápida, inmediata. Con esta sustancia vos vas a suturar el vacío de tu división subjetiva, vas a llenar eso que a vos te está faltando. Es más o menos la estructura del discurso. Vas a ser feliz. Sí, porque ponele, me hiciste acordar, en la época de la cocaína, cuando se instala la adicción a la cocaína, que fue a principios del siglo XX, se vendía en las farmacias la cocaína, en Inglaterra, en todos lados, y decían, no, le decían los eslogan publicitarios, no pierda el tiempo, sea feliz, consuma cocaína. Eso después se fue dando los peligros de la cocaína y se empezó a prohibir porque desarrolló todo un fenómeno adictivo tremendo. Entonces, pero es discurso capitalista, no pierda el tiempo, consuma esto, sea feliz con un producto del mercado. Claro. El tema es como que no hay que ser tonto y no hay que entrar en eso,
y que el ser feliz no te lo va a resolver un producto del mercado nunca, que es una búsqueda que hay que buscar por otro lado. Y que requiere el desarrollo de recursos subjetivos. Hacer operaciones psíquicas que son por ahí muchas veces dolorosas, que llevan esfuerzo y tiempo, y que hay que recorrerlo con paciencia. El tema es que hay algunos productos del mercado que te agarran medio vulnerable a un adolescente, un puber, que no sabe a qué santo encomendarse, dónde agarrarse, Claro. y ahí es donde en esa etapa de iniciación donde entran las adicciones. A la sustancia, fundamentalmente lo clásico es el tabaco y el alcohol, ¿eh? Y con todo ese flagelo de los problemas de los consumos problemáticos y los comas etílicos y todo eso que se producen, aún hoy, y bueno, y la posibilidad de entrar a desarrollar otro tipo de adicciones como es al juego. ¿Por qué prende? Porque también eso te da, vos estás en un momento de vulnerabilidad, armándote una identidad y eso te arma una identidad en forma inmediata. Porque alguien que consume droga, ponele de hoy para mañana, se arma una identidad que es la del adicto. Vos consumiste 2 o 3 días, te juntás con los pibes de la esquina, consumir, así hacen los pibes, y se arman una identidad disocial o vinculada al delito. Digamos, uno ahí se arma fácilmente o de una manera compulsiva o impulsiva, o rápidamente una identidad y resuelven y tranquilizan la angustia que hay que transitar cuando uno se forja una identidad más consistente a lo largo del tiempo. Entonces, lo que diría que las adicciones a la droga, es un ludópata, es un adicto, te da una identidad no de la mejor, pero a veces tranquiliza, es paradójico, porque a lo mejor es de las peores identidades, pero por ahí a veces produce un fenómeno de cierta tranquilidad o de cierta solución. Ajá. ¿Se entendió? El tema de los niños están como de los adolescentes, fundamentalmente están en una etapa donde entran generalmente las adicciones, con mayor exposición. Alguien que pasó la adolescencia es más difícil que entre una adicción. Pero, como te decía antes, cualquiera que se exponga de manera consecutiva, insista, a cierto circuito de satisfacción, se le puede pegar. Se le puede pegar o se le puede instalar este síntoma. Ajá, ajá. Bueno, Adrián, nos has dejado pensando. Te agradezco muchísimo. ¿Querés repreguntarme algo o se entendió bien? No, se entendió. No, quería por ahí preguntarte si este placer, ¿no? Así que da la droga o la adicción al juego, reemplaza el placer sexual de la iniciación sexual en los púberes y adolescentes. ¿Lo reemplaza o lo complementa? Mirá, tenés una gradualidad. Porque puede, ya digo, la ludopatía o las otras hierbas, las otras adicciones, por ejemplo, el alcohol, generalmente se usa a toda edad, pero fundamentalmente en la adolescencia, como rituales de iniciación. Los pibes, antes de salir, yo tengo mi hija adolescente, mis hijos, antes de salir la hacen la previa, se juntan a tomar alcohol. Ahí es cuando entran en esos momentos de iniciación, es cuando pueden instalarse en algunas adicciones como al alcohol o al tabaco. Eso es lo clásico. ¿Qué pasa? Los chicos que tienen una estructura psíquica más o menos fuerte no, se transforman a lo mejor en un consumidor social y no desarrollan la patología. Alguien que está como más débil de estructura o más como en una debilidad mental está más expuesto a desarrollar ese tipo de patología. Ahora, decía, todos de alguna manera podemos poner el recurso al alcohol para ir a una fiesta, desinhibirnos y al servicio de los sexos o del servicio de la satisfacción sexual.
Los muchachos toman un poco, las chicas cuando salen hacen la previa, se embriagan un poco para poder vencer las inhibiciones y relacionarse un poquito mejor con el otro sexo. Si no, se inhiben. Entonces, para soltarse. Bueno, pero el problema es que hasta cierto punto eso va bien, pero después los pibes terminan a lo mejor. Eso que estaba, que cumplía una función inicial, después en algún momento la pierde esa función inicial que está al servicio de la desinhibición y de la relación entre los sexos, y los pibes terminan con reborrachos, tirados en el piso, como en los casos más extremos, en una situación de desecho o desarrollando una adicción. Y eso inicial, que a lo mejor estaba al servicio de la relación sexual entre los sexos, que eran como las muletas, decía Freud, son muletas. Uno por ahí después esas muletas pierden, o las pierde, o decía Freud, o esas muletas empiezan a caminar solas y yo esas muletas que yo pensé que las manejaba, después me empiezan a manejar a mí y se produce el fenómeno de la adicción. De todos esos consumidores sociales, en todos esos momentos siempre alguien queda pegado a la adicción. Pero del goce, eso que al principio era un goce, que estaba relacionado al goce sexual, va perdiendo la función original y termina en un goce o en una satisfacción. En el caso extremo, el drogadicto o el ludópata, en un goce completamente asexuado, autoerótico y pierde toda referencia a la sexualidad y al amor. Y termina siendo un goce idiota, dice Lacan, que no sirve para nada. Un goce de lo más autístico y autoerótico. Claro, claro. Sí, asexual. Asexual. Entonces, más o menos te digo un pantallazo. Sí, sí, sí. Pero sí. en el caso extremo, cuando es toxicomanía, ludopatía, es goce asexual. Una satisfacción completamente. Se pierde la sexualidad y el amor y todo. Lo reemplaza entonces, ¿no? Sí. Sí. Completamente. Cuando se está formando. Por eso la posibilidad de un tratamiento, cuando alguien se instala responsablemente en un tratamiento, lo saca de ese autoerotismo, porque empieza como a ir al psicólogo o al psicoanalista y empieza a ir hablando y empieza a encontrar como una satisfacción en el tratamiento. Y ya lo introduce en una cosa, bueno, te lo tendría que decir medio matemáticamente. El goce autoerótico es goce 1, un goce 1 que se repite, y uno empieza a salir de eso en la relación con el médico con un 2, le agrega un 2. Entonces hay como una satisfacción que la relaciona con otro y va y viene y le empieza a contar los problemas, qué sé yo, y lo saca del autoerotismo. Bueno, Adrián, se nos va a terminar el Zoom. Bueno, te tengo que dejar porque voy a recibir pacientes. Vamos a terminar. Bueno, gracias, infinitas gracias, porque la verdad que estuvo muy lindo. Ha sido muy generoso y muy claro. Así que gracias y después vamos bueno, te paso el chivo, ya que te paso el chivo, como yo soy, que no te lo dije en mi currículum, que a ver. Si querés agregarlo, que es por lo cual nos conocemos, que yo te di mi currículum, todo, pero además yo soy miembro, director, codirector con María Juliana Botaini de la red de ludopatía de Rosario. Que nosotros hace muchos años, fundamentalmente María Juliana, que es de ahí de Venado Tuerto, se interesó mucho y empezó a investigar el tema de la ludopatía, allá por el año 2010, hace muchos años que ella investiga ese tema. Y bueno, y formamos la red de ludopatía de Rosario y tenemos una oferta, tenemos espacios de investigación, una oferta educativa preventiva, que vamos por ahí a dar cursos, charlas a diferentes instituciones, a colegios y demás, y tenemos una oferta también asistencial para las personas que están padeciendo esta problemática. Así que cualquier cosa pueden googlearnos en la red Ludopatía Rosario, y ahí están nuestros números de contacto. Bueno, un gusto.
La verdad que fue muy lindo conocerte, escucharte acá en Venado Tuerto. Y bueno, por ahí volver en algún momento, quizá con otro tema. ¿Mm? Cuando guste, Estamos en cuando contacto. guste, porque tengo un amigo, colega que me dice, sos todoterreno, porque A ver, manejo otros temas también. por ejemplo, ¿qué tema? Lo- No, lo que sea, lo que quieras. Ah, Porque bueno, me voy, pero puede ser, qué sé yo, desde autismo, yo he trabajado con niños, con adultos, con lo que... bueno. siempre lo que se me va cruzando, lo voy investigando, lo voy estudiando y trato de perfeccionar. Bárbaro, ya, bárbaro. ¿No escribiste ningún libro? No, escribí, lo único, no, sí, tengo algunas publicaciones. Ahora tengo un libro escrito cuando escribí mi tesis. Ajá. Escribí mi tesis sobre la maestría de clínica psicoanalítica. Escribí mi tesis sobre las variedades del síntoma. Las luces me van, la luz me va, y sé que estoy cayendo, pero no puedo parar. El abismo me está llamando y no hay fuerza para escapar. El fuego que me condena me roba el alma, me quedo por dentro. Cada ficha que cae es un pedazo de mí, y en este infierno no hay nadie aquí. El juego que me condena es un espejo de mi propia pena, y aunque quiero huir no puedo parar. El juego me jala, me hace sangrar. Las deudas son sombras que crecen sin fin. El tiempo perdido, un eterno sin sentir. Mis sueños se apagan, mi vida se deshace, y en cada apuesta mi futuro se despedaza. El azar es cruel, la banca siempre gana, y yo soy el títere de esta danza insana. Mis noches son frías, mis días sin sol. El juego me consume, me roba el control.